partidos. Los últimos 4 que sí jugó y luego ya se fue a la selección. Bueno, entonces para ti no es fortuito. No. Muy bien, señor Joaquín del Olmo. Vamos con el goleador Carlos Manuel Hermosillo. ¿Cómo estás, Oscarito? ¿Cómo estás, goleador? Bien, saludos a mis compañeros y a toda la gente. ¿Te gustan estas Chivas? Sí, sí me gustan. ¿Más o menos que el torneo me gustan. pasado? Me gustan. ¿Te gustan así a secas? Sí. Yo creo que todo en la vida tiene una parte de fortuna, ¿no? Ah, es buena esa. ¿No? Sí, porque hay quien dice, no, la fortuna tú la creas, porque tú con tu trabajo. No, pues, pero Chivas, de que fue superior ante un equipo que atacó muy poco. Pero en el fútbol no gana el que juega mejor ni el que es superior necesariamente, ¿no? No necesariamente en el que tiene mayor posición de balón. Gana el que hace los goles, a veces sin jugar bien. Pero metió el gol. Yo lo que siento es que el centro delantero, Armandito, de que hablabas hace rato, Armandito, especialmente Armandito, de que viene con algunos partidos sin hacer gol, ese es un gran problema del centro delantero nato, que cuando empieza a no conectar con la red, empieza a haber presión y se empieza a presionar él solo. Se le empieza a dar el arco chiquitito. No, te empieza a ¿Te presionar. pasaba a ti? Sí, obvio. ¿Y cómo sales de eso? Tienes que trabajar mucho, ver la pelota en la red, rematar, acostumbrarte a ver la pelota en la red. Es la única manera de que puedas salir, porque eso es confianza. Y vas perdiendo confianza. Cuando ves que no metes, y hoy tuvo una muy clara de cabeza, a veces es algo que a mí, de verdad te lo digo, y lo digo con todo respeto, yo no entiendo cómo los entrenadores, no sé si lo hacen, pero si no lo hacen es muy sencillo, enséñalos a rematar de cabeza. O sea, a veces el balón nada más hay que ir a chocarlo. No tienes que hacer ningún movimiento, ni... A veces sí, bueno, va hacia abajo, pero el balón toma su rumbo. Cuando el balón viene en un centro y tú vienes y chocas, como le hizo esta de Armandito, que casi para el segundo poste le toca y le hace y gira, pues obviamente iba para allá. El balón es como, no sé si has buceado, ¿no? Bajas la cabeza, bajas. Subes la cabeza, subes. Es lo mismo, es tu guía. Tú sabes a dónde la vas a tirar. Entonces, yo creo que... Es como el pie de apoyo cuando rematas. Sí, tú tienes que poner bien. Nada más que en la cabeza todo piensa que me va a doler. No, pues si le pegas con la frente o con los parietales, no. Si le pegas con la otra parte, sí. Pero yo creo que Armandito tendría que trabajar mucho en esta parte. Él se pierde muchos goles. Es un gran centro delantero, lo respeto, lo admiro, pero tiene que trabajar mucho en no fallar tanto. Mira, Hormiga. Consultoría gratis, consejo gratis del máximo goleador mexicano en la historia de la Primera División, ¿eh? ¿No? A mí me gustaría trabajar, de verdad, te digo una cosa, con los centros delanteros. Yo creo que mucho tiene que ver con lo que tú haces cuando terminas el entrenamiento invisible que le llaman. Acostumbrarte, yo creo que el delantero tiene que acostumbrarse a ver la pelota. A mentalizar. No, me tengo que ir al banco, me tengo que ir a la casa porque tengo que comer. Dedícale tiempo a tu profesión. Al rectángulo. ¿Qué es lo más importante? Mira. Los partidos se ganan con goles. Hay técnicos que no le dan esa importancia. No le dan la importancia. Yo fui en la época de... Bueno, no me acuerdo, no voy a decir el técnico, pero cuando yo estaba en Estados Unidos trabajando, íbamos mucho a Chivas. Y un día me quedé viendo la cantidad de remates que después del entrenamiento que hacían y ja, y risa. Y hicimos 20 remates, un gol. Y yo decía, ¿dónde está el técnico? Un técnico que tuvo, por cierto, el Calaco. ¿Dónde está el técnico como para decir, oye, no puede ser que 20? Lo que sucede aquí sucede en la cancha. No es o sea, si es un juego con responsabilidad, no es un juego. No es azaroso, no es azaroso. Déjame platicarte, cuando llegué a Holanda a jugar, el primer día que hicimos tiro a gol, entramos en un bosque, estaban instalaciones del Vitesse, y tirábamos y los utileros no iban por la pelota, tenías que ir tú por la pelota. Entonces yo le digo a Leo, que en paz descanse, y le digo, Leo, ¿qué? ¿No hay dinero para utileros o qué? Dice, no, dice, es que en tu país están a las risas y a ver quién la mete a la escuadra, y aquí te empiezas a mentalizar en la portería. Claro. Para no ir por el balón después. Y tienes razón, al siguiente tiro aseguras, entonces vas agarrando confianza, justo lo que dices tú. O sea, es algo que en el entrenamiento aquí pasa muchas veces. Visualización. Exactamente. Muy bien. Repetición. Nada más, después de la clase, en 11 minutos, 11:11 de la noche, señor Arturo Villanueva.
Oscarito, ¿Qué pasó, Calaco? un placer estar aquí. Igualmente. ¿Cómo ves aquí a los señores, a los maestros? No, andan finos, soy el goleador y Juaco, vienen con todo. Digo, yo contestando la pregunta, creo que de ninguna manera se puede hablar de suerte. Falta ver las estadísticas son meras referencias, pero 78% de posición Chivas. 22 remates, 8 al arco y Juárez 0 remates. 0. O sea, fue un partido de un solo lado, controlado. Coincido con el goleador, lo que le falta a Chivas, que tuvo lapsos así a lo largo del torneo pasado, es contundencia. Cuando la empiecen a meter seguramente tendrá resultados más holgados, pero este equipo lleva ya tiempo jugando bien, es fecha 2, va a terminar carburando, lo dijo también Milito en la conferencia, todavía falta que los 2 refuerzos importantes que llegaron terminen de entender lo que queremos de ellos. Entonces, para mí, Chivas va a ser firme candidato a volver a pelear el título. Ojo que la pregunta no es si las Chivas juegan bien, Empecé diciendo no es para nada fortuna. porque ya que hablas de porcentajes, el 62% está diciendo que sí fue fortuita. Son los amigos del pollo. Son los amigos del pollo, hombre. Y 38% que no. No he dicho nada. Y no siempre el que juega mejor gana. Y te pregunto, Calaco, ¿a veces la falta de contundencia es falta de fortuna? Depende. Cuando le pegas a 3 postes y el arquero sale en la mejor noche de su vida, pudiera ser. Si es falta de entrenamiento, como explica el goleador, que Armandito necesita, no sé si más entrenamiento, pero sí ser más contundente. Lo decíamos desde el torneo pasado, que lo alabamos, hizo muchos goles y fue el mexicano que más goles hizo en un año. Pero termina fallando muchas más de las que mete. También, y eso nos lo podrá explicar mejor el goleador, yo siempre he dicho que hay un fenómeno raro con los goleadores mexicanos. Normalmente destacan ya más maduros. O sea, la mayoría, su mejor momento es a los 27, 28, 29 años. Y Armando sigue siendo muy chavo. Pero a mí, ¿sabes qué? Yo canso de ver, perdón, mi pollo. Dense. Mañana te invitamos. Sí, Mañana te hablando de las invitamos. Chivas. Creo que es importante y no quiero que se me olvide Igual, no, esta no parte. me tocaba. Yo siempre digo que los ritmos son diferentes en cada zona. Y en la parte del área es otro ritmo. A veces tienes que llegar, tienes que llegar y hacer una pausa y definir. Más pausado. No llegar tan acelerado. Pero eso no te da la madurez. Sí, pero Armandito tiene ese problema. Armandito es un jugador que es acelerado en todo el ritmo, en toda la cancha. Y llega muy acelerado y eso a veces te hace fallar. Luis García hacía lo mismo, pero Luis García era un crack, tenía un talento que te definía rapidísimo. Esa era una virtud que tenía Luis García. Pero hay de dos. O Armandito tiene que trabajar muchísimo más en ser mucho más consciente que la rapidez lo puede llegar a lo que está haciendo, que va a fallar. O ser más contundente, o tener una pausa. A mí Menotti, es uno de los grandes consejos que me dijo es, en el área es otro ritmo, en el área es pase la red. Y esa es la realidad. Muy bien. Siguen las clases de fútbol, señor. Gratis. Y gratis. Raúl Pollo Ortiz. ¡Polliti! Falta la cátedra. Por eso te dejamos El examen al último. final. En el polluelo. Toca, Calaco, Juaco, Grandote, Oscar, saludos a todos en casa. Para mí no es fortuna. Para mí hoy Chivas fue superior, lo intentó durante todo el partido. Creo que pueden salir preocupados por la falta de contundencia. Ese cabezazo del que hablaba Carlos, un remate al poste, al travesaño de la Hormiga, me hizo recordar aquella falla que tiene contra Portugal, ¿no? En la cancha del Estadio Azteca, en el partido amistoso que se tuvo en marzo. De pronto sí tiene gol la Hormiga, pero también citando a Yayo, a veces le falta mucha más contundencia porque le generan muchas ocasiones de peligro y es donde hace parecerse cada vez más a Javier Hernández, ¿no? En lo bueno y en lo malo, ¿no? De ese Javier Hernández joven, capaz de hacer goles increíbles, capaz de hacer ganar al Guadalajara. Hay que recordar que Chicharito antes de irse al Manchester fue campeón de goleo, triunfó, se lo llevó Javier Aguirre al Mundial y más o menos así ha pasado, ¿no? Con la Hormiga. Yo creo que esta clase de acciones él las tiene que concretar, pero Chivas sí creo que tiene un equipo muy competitivo y creo que sí va a estar entre los 8 primeros. Después no sé, porque la liguilla es un torneo bien diferente.
y no tienen experiencia ganadora muchos de ellos. Pero creo que es un equipo que sabe a lo que juega, que hoy tiene cada vez más banca. Y creo que el que debe estar genuinamente preocupado, o dos personas que deben estar genuinamente preocupadas, una es Milito por el nivel de que viene de Chicago, tu ídolo multitudinario, Brian Gutiérrez, que no lo veo, no lo veo que ande bien. Trajeron jugadores como Kevin Castañeda y como Jordan Carrillo. No crean ustedes que pensando en fortalecer la plantilla nada más, porque sí. En Guadalajara los compraron temprano por dos cosas. Uno, para que no se lo robara a nadie más, para que Pumas no activara la cláusula, para que otro equipo no fuera por Kevin Castañeda, que era candidato a ir a la Copa del Mundo. Jordan. Y el tema de que creían que iban a vender a Brian. Que Brian había hecho un caminito al Mundial maravilloso donde nos enamoró. Insospechado. Y después se acordó. Digo, ¡ay! Llegó el Mundial y se enfrió. Y hoy lo vi frío. Hoy lo vi falto de decisión. Hoy lo vi cancherito. Y hay equipos en los que tienes que demostrar. Y es ahí donde yo creo que Milito le da a la derecha dándole la titularidad, no la aprovecha. Y Brian va a tener un problema con el equipo que está armando Guadalajara. ¿Con Kevin o con Jordan. Hoy, por ejemplo, vi muy por dentro al Piojo Alvarado el primer tiempo. ¿Por qué aparece tan por dentro el Piojo Alvarado? Porque a lo mejor Brian no está teniendo ese peso que se pensaba. Hay que recordar que Brian va al Mundial porque le funciona a Javier, pero era suplente en Guadalajara. Sí. Y a lo mejor ahora decían, bueno, vamos a aprovechar para vender. El problema es que hizo un Mundial, a mi entender, muy por debajo de lo esperado y ahí está. Pero Chivas va a andar bien. Hizo 6 muy buenos partidos y le alcanzó para subirse al... Sí, Brian va a la selección porque tiene 2 titularidades, 2 en el arranque. Y luego, como bien dice el Pollo, pierde la titularidad. Y ya nunca la recupera, ¿eh? Pero fíjate, pero se hace titular de la selección. Brian tiene minutos en esta parte molera que juega México. ¿Te acuerdas? Con Panamá, Bolivia, Islandia. Esos son los 6 partidos que dices. Luego tiene con Portugal y con Bélgica en esa fecha FIFA. Nos enamora en la posición. Decíamos, oye, ¿sabes qué? Muy bien con Lira, con Fidalgo, con Raúl Jiménez, con Julián. Muy bien. Yo lo avisé el día de Sudáfrica, lo vi flojo. El segundo partido contra Corea lo vi más flojo. El tercero no jugó por la amarilla. Y después, pues hasta un saque de meta se inventó, le metió novedad al saque de meta. Dijo, ¿cómo? Saque de medio campo. Sí. Digo, ¿cómo? ¿Puedo arrancarme de aquí? Yo no lo vi ni en el llano. Lo veo tenso, la presión. Distraído por la presión mediática que hay. Ojalá que le vaya bien, creo que todos lo deseamos. Acabas de dar en el punto. Pero la presión no es para todos. ¿El Piojo Alvarado sigue en el mismo nivel? Sí. Sí, ¿no? Sí. Brian Gutiérrez y la Hormiga. Si la Hormiga hubiera metido un gol en esa estadística que nos puso nuestra producción de los últimos 4 partidos y empata el título de goleo y hace bicampeón de goleo, la Hormiga. Y bueno, ya otra variable del Olmo. Y si tiene más acción en el Mundial, estaría mentalmente distinto. A lo mejor tendría ese rectángulo que dice el goleador muy claro. Y si Brian hubiera seguido en ese nivel, y si sí... El hubiera no existe. No, pero esa es la comparación. El Piojo tuvo un mismo nivel en el Mundial y sigue en ese nivel alto. Brian no. Y la Hormiga pues no tuvo acción. Y previo a eso no consiguió. Aunque hizo muy buena temporada, hizo goles, no consiguió el bicampeonato de goleo. Pero simplemente con ir al Mundial era una motivación para él extraordinario. O sea, no se lo esperaba con tal corta que lo cambia por primera. el bicampeonato de goleo. Sí, pero Es cierto que no pasa... Es que también aquí no mete gol 4 partidos y ya decimos presión, No, pero reventamos. te voy a decir una cosa. Yo Entonces, me acuerdo en enero, Joaquín, aquí yo les dije, ojo con la llegada de Sepúlveda. Si no mete gol al principio la Hormiga, puede haber presión para él. ¿Qué pasó? Metía gol. Llegó embaladito al Mundial. ¿Sí o no? Sí.
ahora que no está metiendo gol. Es verdad, lleva 2 partidos. Aunque Sepúlveda cuando entró también hizo gol, Y Sepúlveda cuando entró también hizo gol. Aquí decimos, oye, lleva partido y medio, porque el partido pasó, hay que recordar que entró de banca. Oye, pero en el Mundial no jugó y había expectativas. Ok, Javier no lo consideró porque estaban Raúl y Julián. Oye, pero los últimos 4 partidos tampoco anotó. Sí, pero, entonces, ojo, es nada más para que él mismo, no para que nosotros digamos que es humo, ni mucho menos. No. Para que él mismo se enfoque y de cara al gol, lo que dice Carlos, ocurra, porque sería una lástima, y lo digo de verdad, lo pienso. No, ya te estás yendo muy dramático. No. Tranquilo, o sea. No, sería una lástima que fuera una de las muchas y miles de llamaradas de petate que hay en el fútbol mexicano, en donde tienes... No es dramático. Pero sí ha pasado, Es que es la constancia del fútbol mexicano. A ver, vete al Chino Huerta. Por un partido medio no me... Chino en Chivas, 0. En Mazatlán, yo estaría preocupado Pumas, la rompió. Si no tuviera opciones de gol. La está teniendo. No te la digo. va a empezar a meter. Pero, y luego en su casa también tiene un delantero. Te pongo otro ejemplo. Chuletita Orozco. Vámonos varios años atrás. No me toques ese bar. Yo sé. Le doy la cara al señor. Por favor. Chuletita Orozco llegó a compartir delantera en un momento con Javier Hernández en selección mayor. O sea, no, esta dupla va a ser... Andaba muy bien al principio. Después, Chino Huerta. Omar Arellano, el Cubo Torres. Tiene su punto el jugadores llamaradas de petate ha habido muchas. Yo creo que la Hormiga tiene muchísimo talento. Yo no lo comparo. Y en Chivas le van a dar un montón de opciones. Ojalá que no sea y que él se enfoque en su carrera. Yo no lo comparo con lo que acabas de decir, porque yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Me parece que, además que tiene a su padre que fue delantero, yo lo que creo que él está viviendo este momento que yo en algún momento pasé, que es, no haces gol y te empiezas tú Pero todos los delanteros, ¿no, sí, Charlie? Sí, y entonces, pero la única manera, que seguramente lo está haciendo, ¿no? Porque es ponerte a rematar a gol, porque cuando se destape va a ser muchos. Yo no tengo la menor duda, pero mira, hiciste un ejemplo. Acuérdate que el Piojo Alvarado, todo el torneo fue un desastre. Desastre. El pasado. Total. Y llegó al Mundial y fue de los mejores. Armandito cierra bien el Mundial, aunque no había hecho goles, pero había tenido una muy buena temporada y pues no jugó. Yo creo que es este momento que ellos están viviendo de regresar de una selección, de tener pocos días de descanso, de que les falta... del clímax mental. De adaptarse, de su carrera. De meterse otra vez en este ritmo. ¿Qué es lo que dijo Milito? Sí, están regresando a una realidad. ¿Qué tal, amigos de Fútbol de Gigantes MX? Bienvenidos a un nuevo video, porque esta noche tenemos muchísimo de qué hablar. Chivas consiguió una victoria por la mínima diferencia frente a FC Juárez gracias a un gol prácticamente sobre el final del compromiso. Un triunfo que puede servir para sumar 3 puntos, pero que al mismo tiempo deja muchas dudas sobre el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Gabriel Milito. Porque una cosa es ganar y otra muy distinta es convencer. Y hoy, aunque el marcador termina favoreciendo al Guadalajara, el desempeño del equipo vuelve a dejar interrogantes que la afición rojiblanca no puede ignorar. Durante gran parte del partido vimos a unas Chivas con la posesión del balón, intentando construir desde atrás, buscando amplitud por las bandas y tratando de encontrar espacios ante un rival que llegó con un planteamiento muy claro: cerrar líneas, esperar el error y apostar por el contragolpe. FC Juárez nunca escondió sus intenciones. Sabía perfectamente que enfrentaba a un equipo obligado a proponer y decidió apostar por un bloque compacto, disciplinado y paciente. Eso provocó que durante muchos minutos el Guadalajara tuviera el balón, pero sin traducir ese dominio en ocasiones realmente claras. El problema de Chivas volvió a ser el mismo que hemos visto en diferentes momentos de los últimos torneos. Mucha circulación, mucho toque horizontal y poca profundidad cuando llega el momento decisivo. El balón iba de un lado a otro, pero la defensa de Juárez apenas sufría porque las jugadas terminaban muriendo antes de entrar al área. Y ahí es donde empiezan las críticas. Porque un club como Chivas no puede conformarse únicamente con tener más posesión. La historia de esta institución exige mucho más. Se espera un equipo que genere peligro constantemente, que presione arriba, que tenga personalidad y que sea capaz de imponer condiciones sin importar el rival que tenga enfrente.
Durante la primera parte vimos un Guadalajara que intentó atacar principalmente por las bandas. Sin embargo, cada centro encontraba una defensa fronteriza muy bien posicionada. Cuando buscaban jugar por dentro, aparecían las pérdidas de balón y la falta de precisión en el último pase. El equipo tenía intención, pero le faltaba claridad. Mientras tanto, FC Juárez comenzaba a sentirse cómodo con el paso de los minutos. Cada vez que recuperaba la pelota, buscaba salir rápido aprovechando los espacios que dejaban los laterales rojiblancos. Aunque tampoco generó demasiadas ocasiones claras, sí logró incomodar en algunos momentos y obligó a la defensa de Chivas a mantenerse concentrada. La segunda mitad inició prácticamente con el mismo guión: Guadalajara atacando, Juárez defendiendo y esperando alguna oportunidad para sorprender. Sin embargo, conforme avanzaba el reloj, comenzaron a aparecer los nervios. La afición quería respuestas. Los jugadores parecían sentir la presión de conseguir la victoria, y eso terminó provocando algunas decisiones apresuradas en los últimos metros. Gabriel Milito intentó modificar el desarrollo del encuentro con los cambios. Ingresaron futbolistas buscando darle mayor movilidad al frente de ataque y tratar de romper el orden defensivo de Juárez. Algunos movimientos aportaron mayor intensidad, pero seguía faltando esa jugada diferente que rompiera el equilibrio del partido. Y mientras el tiempo avanzaba, la sensación era que el empate comenzaba a instalarse como un resultado cada vez más probable. FC Juárez estaba cumpliendo perfectamente con su plan de juego. Había logrado desesperar a Chivas y el reloj se convertía en su principal aliado. Sin embargo, el fútbol muchas veces recompensa a los equipos que insisten hasta el último minuto. Cuando parecía que el empate era inevitable, apareció la jugada que cambió absolutamente todo. En los minutos finales, después de una gran insistencia ofensiva, llegó el gol que terminó desatando la locura en el estadio. Ese tanto significó un enorme alivio para los jugadores, para el cuerpo técnico y para toda la afición rojiblanca. Porque más allá del funcionamiento, los 3 puntos eran fundamentales para mantener la confianza y seguir construyendo el proyecto de Gabriel Milito. Pero aquí es donde debemos ser completamente honestos. Ganar sobre la hora no debe ocultar los problemas que todavía presenta este equipo. Sí, Chivas ganó, sí suma 3 puntos importantes, pero el rendimiento colectivo sigue estando lejos de lo que espera su afición. La generación de oportunidades continúa siendo una asignatura pendiente. El equipo necesita encontrar mayor velocidad en los últimos metros. Necesita tomar mejores decisiones cerca del área rival y necesita convertir el dominio territorial en ocasiones claras de gol. Porque contra rivales de mayor jerarquía, las oportunidades serán mucho menos numerosas y no siempre aparecerá un gol salvador en el tiempo añadido. Además, también hay que destacar el mérito de FC Juárez. A pesar de la derrota, realizó un partido muy serio desde el punto de vista defensivo. Durante más de 90 minutos, logró contener a uno de los equipos con mayor presión mediática del país y solamente terminó cediendo en una acción prácticamente al final del encuentro. Muchos aficionados seguramente celebrarán únicamente el resultado y es completamente entendible. En el fútbol, lo más importante muchas veces es ganar, pero quienes analizan el juego más allá del marcador saben que todavía existen aspectos que necesitan mejorar de forma considerable, porque una temporada no se construye únicamente con resultados aislados, se construye desarrollando un estilo de juego sólido, generando automatismos, fortaleciendo el funcionamiento colectivo y consiguiendo que el equipo transmita seguridad durante los 90 minutos. Y justamente eso es lo que todavía le falta al Guadalajara. Tiene momentos interesantes, muestra intensidad por lapsos, pero sigue sin ofrecer una versión dominante durante todo el encuentro. Esa irregularidad es la que preocupa a buena parte de la afición rojiblanca. Lo positivo es que los triunfos también ayudan a trabajar con mayor tranquilidad durante la semana. Gabriel Milito seguramente aprovechará estos días para corregir errores, analizar lo sucedido frente a Juárez y preparar el siguiente compromiso buscando que el equipo continúe creciendo tanto en resultados como en funcionamiento. Porque si algo queda claro después de este partido es que Chivas todavía está en proceso de construcción. El potencial existe, la calidad individual también, pero todavía falta encontrar esa versión que realmente ilusione a toda la afición del Guadalajara. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Chivas mostró una mejoría o consideran que el equipo sigue dejando muchas dudas a pesar de la victoria?
¿Gabriel Milito va por buen camino o todavía tiene mucho trabajo por hacer? Déjenme todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios porque este debate apenas comienza. Y precisamente ahí es donde comienza el verdadero análisis de este partido. Porque cuando un equipo como Chivas necesita esperar hasta el tiempo de compensación para derrotar a un rival que venía con muchas dudas, es inevitable preguntarse si realmente el proyecto está avanzando al ritmo que esperaba la afición. Nadie puede discutir que sumar 3 puntos siempre será importante, pero tampoco se puede esconder que durante más de 90 minutos el Guadalajara volvió a mostrar problemas para romper defensas cerradas. Esa situación ya no puede verse como un accidente aislado, sino como una constante que Gabriel Milito deberá corregir cuanto antes. Cada jornada los rivales estudian más a Chivas, conocen su manera de atacar y saben que si logran cerrar los espacios interiores, obligarán al rebaño a depender de centros laterales o disparos de media distancia. Hoy volvió a ocurrir exactamente eso. El balón pasó mucho tiempo por los pies de los mediocampistas rojiblancos, pero la circulación carecía de velocidad y sorpresa. En muchos momentos daba la impresión de que el equipo jugaba demasiado cómodo lejos del área rival, sin esa agresividad que distingue a los grandes equipos cuando necesitan romper un bloque defensivo. El aficionado comenzó a desesperarse porque veía que el reloj avanzaba y las oportunidades seguían siendo escasas. Y cuando la afición empieza a impacientarse, esa presión inevitablemente termina trasladándose al terreno de juego. Los futbolistas comenzaron a precipitarse, aparecieron pases imprecisos, controles largos y decisiones equivocadas en los últimos metros. Ese fue probablemente el peor momento del Guadalajara durante el compromiso. Sin embargo, también hay que reconocer algo que en ocasiones pasa desapercibido. El equipo jamás dejó de intentar. Aunque las ideas no aparecían con claridad, nunca renunció al ataque. Milito desde la banda pedía calma, orden y paciencia, consciente de que un partido tan cerrado podía definirse por un pequeño detalle. Esa insistencia terminó siendo premiada cuando llegó la jugada del gol. Ahí se vio una diferencia importante respecto a otros torneos. Este equipo no dejó de creer hasta el último segundo. Y esa mentalidad competitiva puede convertirse en una de las principales fortalezas del Guadalajara durante la temporada. Aún así, no todo puede reducirse al carácter. En el fútbol moderno también hace falta funcionamiento. Chivas necesita encontrar mecanismos ofensivos mucho más claros. Necesita generar superioridades por dentro, aprovechar mejor las bandas, aumentar la movilidad entre líneas y ofrecer alternativas cuando los rivales cierran espacios. Porque no siempre habrá tiempo para resolver un partido sobre el final. Enfrente habrá equipos con mucho mayor nivel que FC Juárez y esos errores podrían costar puntos muy importantes. También merece un reconocimiento el trabajo defensivo del Guadalajara. Aunque Juárez intentó sorprender en algunas transiciones, la saga rojiblanca respondió correctamente durante la mayor parte del encuentro. Eso permitió que el equipo nunca perdiera el control emocional del partido, incluso cuando el gol parecía no llegar. La línea defensiva mostró concentración, los mediocampistas recuperaron rápidamente varias pelotas y el equipo prácticamente no concedió oportunidades claras. Ese aspecto sí representa una evolución positiva respecto a otros encuentros donde Chivas sufría mucho más cuando perdía el balón. Ahora bien, otro tema que seguramente dará mucho de qué hablar durante la semana será el rendimiento individual de varios futbolistas. Algunos jugadores volvieron a mostrar personalidad, intensidad y compromiso, mientras que otros siguen sin encontrar su mejor versión. La competencia interna será fundamental durante las próximas jornadas porque Milito necesitará un plantel completamente enchufado si realmente quiere pelear por los primeros puestos del campeonato. Nadie tiene el puesto asegurado y actuaciones como la de hoy demuestran que cada minuto dentro de la cancha será evaluado cuidadosamente. También será interesante observar cómo evoluciona el aspecto físico del equipo. Durante varios pasajes del encuentro, algunos futbolistas mostraron desgaste, especialmente en los últimos 20 minutos, cuando el ritmo bajó considerablemente. Eso es completamente normal al inicio de una temporada, pero conforme pasen las semanas, la exigencia aumentará y el plantel necesitará mantener una intensidad alta durante los 90 minutos. La buena noticia para Chivas es que ganar siempre fortalece la confianza.
Los entrenamientos de la próxima semana seguramente tendrán un ambiente completamente distinto después de conseguir estos 3 puntos. Es mucho más fácil corregir errores cuando el resultado acompaña. Sin embargo, el cuerpo técnico no puede caer en la autocomplacencia. Debe analizar este encuentro con absoluta objetividad, identificar las fallas ofensivas y encontrar soluciones antes de enfrentar rivales de mayor exigencia. Porque el objetivo del Guadalajara no puede limitarse únicamente a clasificar un club de esta magnitud. Está obligado a competir por el campeonato. La afición rojiblanca siempre exige protagonismo, identidad y un estilo de juego que represente la historia de la institución. Hoy el marcador terminó favoreciendo a Chivas, pero el rendimiento todavía deja margen de mejora. Esa será precisamente la tarea de Gabriel Milito en las próximas semanas. Transformar un equipo competitivo en un verdadero candidato al título. Si consigue que el funcionamiento colectivo alcance el mismo nivel que la entrega mostrada por sus jugadores, este Guadalajara podrá convertirse en un rival muy incómodo para cualquiera. Pero si las dificultades ofensivas continúan repitiéndose jornada tras jornada, tarde o temprano aparecerán partidos donde la fortuna ya no alcance para rescatar una victoria en el último minuto. Por eso, este triunfo debe entenderse como un paso positivo, aunque también como una llamada de atención. El resultado ilusiona, pero el funcionamiento todavía exige mucho más. Ahora será responsabilidad del cuerpo técnico demostrar que este equipo puede evolucionar, corregir sus errores y convertirse en el Guadalajara dominante que toda su afición espera ver durante el resto de la temporada.